él me engañó, pero lo que jamás imaginé fue que el destino me pondría frente al único hombre que nunca debí besar, su jefe. Sí, sé que suena a locura, a guión de telenovela barata o a esas historias que uno piensa que solo le pasan a las vecinas chismosas. Pero no. Me pasó a mí. Y aquí estoy, contándotelo con la voz temblando, con el corazón todavía marcado por cada herida, pero también con la convicción de que lo que viví me transformó por completo. Me llamo Claudia. Tengo 32 años, y lo que te voy a compartir hoy es algo que no solo cambió mi vida amorosa. Cambió la forma en la que me veo a mí misma, en la que entiendo la confianza, y hasta la manera en la que me relaciono con las personas que me rodean. Te prometo que no es una historia cualquiera. Es un testimonio que todavía me cuesta decir en voz alta, porque está lleno de contradicciones, de decisiones que incluso yo misma no sé si volvería a tomar. Pero también está lleno de descubrimientos y de una lección que jamás olvidaré. Quiero pedirte algo antes de seguir: acompáñame en este viaje. No me dejes sola mientras desentierro todo esto. Dale me gusta a este video para que más personas lo encuentren. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y, por favor, cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo me estás escuchando. Porque aunque estés detrás de una pantalla, necesito sentir que me escuchas de verdad, que estás conmigo en cada palabra. Y ahora sí, te advierto algo: esta no es una historia para juzgar a la ligera. Porque detrás de cada error, de cada beso robado, de cada lágrima derramada, había una mujer confundida, rota. Pero también con una fuerza que ni siquiera ella sabía que tenía. Cuando miro hacia atrás, me parece increíble pensar en la persona que era antes de todo esto. Era otra Claudia. Una Claudia ingenua, confiada, que pensaba que la fidelidad era algo natural y que el amor bastaba para mantener a una pareja unida. Yo creía en las promesas dichas en voz baja, en las miradas cómplices, en esos planes de futuro que uno dibuja como si fueran eternos. Pero lo que descubrí me golpeó en el rostro como un balde de agua helada. Quiero que imagines conmigo el momento exacto en el que mi mundo empezó a resquebrajarse: la sospecha, la confirmación, y después, la sorpresa que jamás podría haber escrito ni en mis peores pesadillas, porque sí, mi esposo me engañó. Y no solo me engañó, sino que, en medio de ese dolor, apareció otro hombre. El último hombre con el que yo debía involucrarme. El más prohibido de todos, su jefe. Te estarás preguntando: ¿cómo es posible? ¿Cómo alguien que está herido, humillado y traicionado termina acercándose al peor candidato de todos? Créeme, yo también me lo he preguntado 1000 veces, y por eso hoy quiero abrir mi corazón contigo. Quiero que escuches cada detalle, cada sensación, cada duda que me atravesó. Quiero que te pongas en mis zapatos y que me digas, sinceramente, ¿qué habrías hecho tú si hubieras estado en mi lugar? Esta es mi historia. La historia de una traición que me hundió, de una tentación que me sorprendió y de una decisión que, aunque controversial, me llevó a descubrir quién soy realmente. Así que respira conmigo, porque lo que viene ahora, te aseguro, no te dejará indiferente. Era el año 2018. Yo tenía 27 años y, si me hubieras preguntado en ese momento, te habría dicho que mi vida era normal, incluso feliz. No perfecta, claro, porque la perfección no existe, pero estable. Y en mi ingenuidad, yo confundía estabilidad con felicidad. Me levantaba todos los días a las 6:30 de la mañana. Lo primero que escuchaba era el pitido insistente del despertador, seguido del murmullo del tráfico que ya empezaba a agitarse en la avenida principal. El aire olía a café recién hecho, porque era lo único que me despertaba del todo. En mi pequeña cocina, la cafetera italiana dejaba escapar ese vapor característico que me recordaba a los desayunos de mi infancia. Mi rutina era casi un ritual: una taza de café fuerte, pan tostado con mantequilla, y las noticias sonando en la televisión mientras me arreglaba. Frente al espejo, me ponía un poco de base, un labial discreto, y siempre optaba por vestidos sencillos de tonos sobrios: gris, azul marino, negro. Quería transmitir profesionalismo, aunque mi cargo fuera solo de asistente administrativa en una empresa de importaciones. El trayecto al trabajo era otro ritual: bocinas sonando, vendedores ambulantes ofreciendo cigarrillos sueltos o café en vasos de plástico, y yo, con mis auriculares puestos, escuchando la misma lista de reproducción. Baladas románticas. Canciones de amor eterno. ¿Sabes esas letras que hablan de promesas bajo la luna, de abrazos que nunca se rompen? Yo las escuchaba convencida de que describían mi vida. En ese entonces estaba casada hacía 3 años. Mi esposo, ingeniero, trabajaba en una gran empresa.
siempre admiré su dedicación, su disciplina. Llevaba trajes impecables, perfumados con esa fragancia amaderada que me enamoró desde la primera cita. Y aunque muchas veces volvía tarde, yo me repetía que era el precio de estar con un hombre trabajador, ambicioso, con metas claras. Vivíamos en un departamento pequeño pero acogedor, con paredes pintadas de blanco y algunos cuadros que habíamos elegido juntos en una feria de arte local. Me encantaba la sala, un sofá gris que todavía olía a nuevo, una alfombra que yo insistí en comprar aunque él decía que era un gasto innecesario, y las cortinas color crema que dejaban pasar la luz de la mañana. Para mí, ese espacio era símbolo de hogar, de futuro, de vida compartida. Nuestras noches solían ser tranquilas. Llegábamos cansados, cenábamos juntos, hablábamos de cómo había ido el día. A veces cocinábamos, a veces pedíamos pizza. Los fines de semana íbamos al supermercado, paseábamos por el parque o visitábamos a su familia. Era una vida aparentemente sencilla, sin lujos, pero llena de rutinas que yo interpretaba como amor. Hasta los detalles más pequeños me parecían señales de que estábamos bien: el olor del suavizante en las sábanas recién lavadas, las películas que veíamos abrazados en la sala, los planes que hacíamos para ahorrar y algún día comprar una casa más grande. Yo estaba convencida de que ese era mi destino, que no necesitaba nada más, pero las señales estaban allí. Pequeñas, casi invisibles. Señales que, si hubiera querido ver, me habrían gritado en la cara la primera vez que noté algo extraño. Fue una tarde cualquiera. Él llegó con la camisa impregnada de un perfume distinto, uno que yo no usaba. Cuando se lo mencioné, me sonrió con naturalidad, seguro fue el abrazo de alguna compañera de trabajo. Y yo lo creí. Quise creerle. Después vinieron los mensajes a medianoche. El celular vibraba en la mesa de noche, y él, medio dormido, lo tomaba y contestaba rápido, siempre de espaldas a mí. Lo dejaba boca abajo, como si fuera un secreto. Yo le preguntaba y respondía: es del trabajo, amor, están cerrando un proyecto importante. Y yo, otra vez, lo creí. Las reuniones imprevistas se hicieron cada vez más frecuentes. Yo esperaba en casa, con la cena lista, mirando el reloj. A veces llegaba con los ojos cansados, el nudo de la corbata flojo, y yo lo recibía con una sonrisa. Quería pensar que era normal. Que todos los matrimonios pasan por etapas así, pero había noches en las que me quedaba sola, frente al televisor, con una copa de vino en la mano y un silencio que pesaba demasiado. Recuerdo una en particular: la película sonaba de fondo. Pero yo no entendía nada de la trama. Solo pensaba en su ausencia, en esa sensación de que algo se me escapaba de las manos, y sin embargo, me aferraba a la ilusión. ¿Por qué? Porque yo lo amaba. Porque tenía miedo. Porque no quería aceptar que la vida perfecta que había imaginado podía derrumbarse de un día para otro. ¿Alguna vez te pasó eso? Aferrarte a una idea, a una persona, a un sueño, aunque en el fondo supieras que se estaba desmoronando. Yo lo hacía todos los días, me repetía frases para convencerme: está cansado. Es normal que quiera su espacio. El trabajo lo absorbe. Ya volverá a ser como antes. Y mientras me mentía a mí misma, las grietas en mi matrimonio se hacían más grandes. Recuerdo el contraste: en la oficina todo parecía en orden. Yo organizaba papeles, atendía llamadas, archivaba documentos. Mis compañeros me veían como una mujer organizada, sonriente, siempre dispuesta a ayudar. Nadie sospechaba que por dentro yo me estaba consumiendo de dudas. Nadie imaginaba que cada notificación en el celular de mi esposo era como una punzada en el estómago para mí. Era curioso: mientras más intentaba mostrar que todo estaba bien, más sola me sentía. Había noches en las que me abrazaba a la almohada, fingiendo que era él. Y al mismo tiempo, había mañanas en las que despertaba con la esperanza ingenua de que ese día todo sería diferente, de que las cosas volverían a ser como antes, pero el destino tenía otros planes. Y yo estaba a punto de descubrir que aquella vida estable que tanto defendía no era más que un castillo de arena. Lo más irónico es que, justo en ese tiempo, él empezó a hablar más de su trabajo, de su jefe, de los proyectos que estaban sacando adelante. Yo escuchaba con interés, sin sospechar que ese nombre, el de su jefe, terminaría marcando mi historia para siempre. Ahora, mirando atrás, entiendo que yo estaba parada al borde de un abismo. Sonreía, soñaba, cocinaba, planchaba, sin darme cuenta de que cada gesto, cada ausencia, cada excusa me acercaba al momento exacto en que todo se derrumbaría. Y sí,
las señales estaban ahí. Yo las ignoré, ¿y tú? Dime, ¿alguna vez cerraste los ojos para no ver una verdad que estaba justo frente a ti? Las dudas que antes parecían pequeñas grietas empezaron a convertirse en un muro que me separaba de él. Cada día era más evidente. Y cada día yo estaba menos dispuesta a aceptarlo. Recuerdo perfectamente la noche en que todo cambió. Era un viernes. Yo había preparado su comida favorita, lasaña con salsa casera. El aroma inundaba el departamento y yo me sentía ilusionada, como al principio, como si esa cena pudiera ser un puente para volver a encontrarnos. Esperé 1 hora, 2. Nada. Le escribí, le llamé. Estoy en una reunión, me respondió. Una reunión. A las 10 de la noche. Con el tenedor en la mano, frente a una mesa puesta para dos, sentí la primera punzada real en el corazón. Cuando finalmente llegó, cerca de la medianoche, olía distinto. No era el perfume de siempre. Era un aroma floral, dulce, demasiado femenino. Sus ojos esquivaban los míos, sus palabras eran cortas, y su celular vibraba sin descanso en el bolsillo de su pantalón. Ese fue el momento en que supe, en lo más profundo, que ya no podía engañarme. Esa noche no dormí. Lo observé mientras roncaba levemente, mientras giraba de un lado al otro de la cama. Pensaba, ¿quién eres? ¿Qué hiciste con el hombre que amaba? Los días siguientes fueron una tortura. Su distancia se volvió insoportable. El celular siempre bloqueado, las excusas cada vez más débiles. Y, al mismo tiempo, yo sentía miedo. Miedo a enfrentar la verdad. Miedo a aceptar que, en mi propio hogar, estaba conviviendo con un desconocido. Un sábado decidí seguirlo. Sí. Lo hice. No me enorgullezco, pero la duda era más fuerte que mi dignidad. Fingí que tenía planes con una amiga y lo observé desde lejos. Lo vi entrar a un café, y luego, lo vi a él. Mi esposo. Tomado de la mano de otra mujer. ¿Sabes lo que es sentir que el suelo se abre bajo tus pies? Yo lo sentí. El café. Olía a pan recién horneado, pero yo solo olía a traición. Los murmullos de la gente eran ruido lejano. No escuchaba nada, excepto el sonido de mi corazón rompiéndose. No hice un escándalo. No me acerqué. Solo me quedé quieta, mirando, hasta que mis ojos se nublaron de lágrimas. Y luego caminé. No sé cuánto, no sé a dónde. Solo caminé, como una sombra perdida en la ciudad. Cuando él volvió esa noche, lo enfrenté. Te vi, le dije. Solo eso. 3 palabras. Y él, en lugar de negarlo, guardó silencio. Un silencio que lo decía todo. Mi matrimonio estaba muerto, y fue ahí, en medio de esa oscuridad, cuando apareció él. El último hombre que debí dejar entrar en mi vida. Su jefe, lo conocí en una cena de empresa, unas semanas después. Yo fui invitada porque todavía, en apariencia, seguía siendo la esposa perfecta. Me puse un vestido rojo, quería demostrarme a mí misma que aún podía brillar. Y allí estaba él, el hombre del que tantas veces había escuchado hablar. En boca de mi esposo. Su jefe. Alto, seguro de sí mismo, con esa mirada que parece atravesarte sin pedir permiso. Esa noche hablamos apenas unos minutos. Él me preguntó cómo me sentía, y yo, sin pensarlo, respondí, cansada de fingir. No sé por qué le dije eso, no sé por qué con él me atreví a ser honesta. Tal vez porque sus ojos transmitían algo distinto. O tal vez porque yo necesitaba que alguien, cualquiera, me viera de verdad. Después de esa cena, empecé a cruzármelo más seguido. A veces por casualidad, a veces porque yo misma lo buscaba sin admitirlo. En cada conversación, sentía que él me escuchaba de una forma que mi esposo hacía mucho había dejado de hacerlo. Y aquí es donde empieza lo más contradictorio. Yo estaba rota, herida, traicionada. Y sin embargo, había en mí un fuego que se encendía cada vez que ese hombre me miraba. El jefe de mi esposo. El más prohibido de todos, me odiaba por sentirlo. Me odiaba por pensar en él. Pero cuanto más intentaba apagarlo, más fuerte ardía. ¿Has sentido alguna vez una atracción tan fuerte que duele? Una mezcla de deseo y culpa que te quema por dentro. Yo la sentí. Cada día, hasta que un día, pasó. Fue un instante. Una conversación trivial que se convirtió en silencio. Una mirada sostenida demasiado tiempo. Y de pronto, un beso. Un beso. Que no debía ocurrir.
Un beso que cambió todo. En ese momento, todo lo que había vivido, la traición, la soledad, la humillación, explotó en mi pecho. Fue un beso de rabia, de necesidad, de venganza, pero también de vida. Porque por primera vez en mucho tiempo, me sentí deseada. Vista. Viva. Y entonces lo entendí, mi historia ya no era solo la de una mujer traicionada. Ahora era también la de una mujer que había cruzado una línea de la que no habría retorno. Esa fue mi contradicción. Mi infierno y mi salvación al mismo tiempo, porque sí, él me engañó, pero yo también caí en un juego peligroso. Con el único hombre que nunca debí besar, después de aquel beso, nada volvió a ser igual. Era como si el mundo entero se hubiera detenido durante unos segundos y luego hubiera comenzado a girar en otra dirección. Volví a casa esa noche con los labios ardiendo, con el corazón golpeando contra el pecho y con la cabeza hecha un caos. Caminé por la avenida iluminada, rodeada de risas y conversaciones de desconocidos, pero yo solo podía escuchar mi propia respiración acelerada. ¿Qué hice? Porque lo hice, me odiaba. Me odiaba tanto que, al entrar en el departamento, me miré al espejo y no me reconocí. Ahí estaba yo, la esposa engañada, la mujer dolida, la Claudia que alguna vez creyó en el amor eterno, y al mismo tiempo, estaba también la Claudia que acababa de besar al jefe de su esposo. Esa noche no dormí. Me revolcaba en la cama, imaginando su rostro, recordando el calor de sus manos, pero también sintiendo el peso insoportable de la culpa. ¿Qué diría la gente si lo supiera? ¿Qué pensaría mi familia? ¿Qué pasaría si mi esposo lo descubría? Las preguntas me taladraban la cabeza. Sin embargo, había otra voz, más pequeña, más callada, que susurraba: por fin alguien te vio. Por fin alguien te escuchó. Al día siguiente, me levanté con los ojos hinchados, con el cuerpo cansado, pero con una certeza: no podía seguir viviendo en esa mentira. No podía seguir fingiendo un matrimonio perfecto mientras mi alma se marchitaba. Esa fue la primera decisión: dejar de fingir. No fue fácil. Me enfrenté a un torbellino de emociones. Mi esposo, que había dejado de disimular, seguía con sus escapadas y sus reuniones. Ya no me importaba espiarlo, porque ya no necesitaba pruebas. Él ya no era mío. Nuestro matrimonio era una carcasa vacía, pero aquí viene lo difícil: aunque sabía que mi matrimonio estaba roto, no sabía qué hacer con lo que había nacido en mí tras aquel beso prohibido. ¿Debía enterrarlo? ¿Debía huir? ¿O debía escuchar esa voz que me pedía, casi a gritos, sentirme viva de nuevo? Me encontré atrapada entre dos fuegos: la humillación de ser traicionada y la culpa de haber traicionado también. La sociedad te enseña a ser la víctima perfecta, la mujer buena que sufre en silencio. Pero, ¿qué pasa cuando no eres ni víctima ni santa? ¿Qué pasa cuando eres ambas cosas a la vez? Esa contradicción me consumía. Hubo noches en que me encerraba en el baño, abría la ducha para que el agua corriera y lloraba en silencio, con el sonido del agua escondiendo mis sollozos. Me sentía juzgada incluso por mis propios pensamientos, y sin embargo, en medio de ese infierno, apareció la semilla de algo nuevo: valentía. Sí, valentía. Porque me di cuenta de que tenía derecho a decidir. Derecho a dejar de ser la mujer que otros definían, a dejar de ser la esposa de. La decisión más grande no fue besar a aquel hombre. La decisión más grande fue mirarme al espejo y decir: Claudia, ya basta. Ya no más. Sabía que enfrentarme a la verdad tendría consecuencias. Que habría juicios, críticas, miradas que me condenarían. Pero, ¿qué es peor? Vivir una vida que no es tuya o atreverte a cargar con tu verdad, aunque duela. Fue entonces cuando empecé a pensar en separarme. No por el jefe, no por lo que sentía cuando estaba con él, sino por mí. Porque ya no quería seguir mendigando amor, ya no quería seguir durmiendo junto a un extraño. La idea me daba miedo. ¿Cómo iba a sostenerme económicamente? ¿Cómo iba a enfrentar a mi familia, que siempre me había visto como la hija responsable, la que eligió bien? ¿Cómo iba a explicarle al mundo que yo también había cometido errores, pero había algo más fuerte que el miedo: el cansancio? Estaba cansada de callar, cansada de fingir, cansada de vivir una vida que no me pertenecía, y entonces lo decidí: iba a empezar a caminar hacia mi libertad, aunque el camino estuviera lleno de piedras. A partir de ese momento, cada día era una lucha interna. Seguía cruzándome con su jefe, seguíamos compartiendo miradas que decían más que 1000 palabras, pero ahora yo ya no lo veía como un escape. Lo veía como un espejo.
Él me reflejaba mi propia necesidad de ser honesta conmigo misma. ¿Has sentido alguna vez ese momento en que te miras al espejo y dices, si no cambio ahora, me pierdo para siempre? Ese fue mi momento, y créeme, no hay nada más poderoso que una mujer rota que decide reconstruirse, tomar la decisión de no fingir. Más fue como saltar al vacío sin saber si iba a sobrevivir. Había dado un paso enorme, pero la realidad que vino después fue mucho más dura de lo que jamás imaginé. La mañana en que le dije a mi esposo que quería separarme, su rostro se transformó en algo que no reconocí. No gritó, no lloró. Solo me miró con una mezcla de rabia y burla. Me dijo que estaba tirando todo a la basura, que era una cobarde, que con él lo tenía todo. Y esas palabras me golpearon en el pecho porque, aunque sabía que no era cierto, me dolía que pudiera hablarme con tanto desprecio, como si los años compartidos no hubieran significado nada. Salí de nuestro departamento con 2 maletas y un nudo en la garganta. Dejé atrás el sofá gris, las cortinas crema, la alfombra que yo había insistido en comprar, los cuadros que habíamos elegido juntos. Me llevé ropa, algunos libros, una foto de mis padres y la dignidad apenas sostenida. Con alfileres. Esa primera noche dormí en un estudio minúsculo, con paredes vacías y un colchón tirado en el suelo. El silencio era tan fuerte que me pesaba en los oídos, pero en medio de todo ese vacío sentí algo que me estremeció. Libertad. No tardaron en llegar los juicios. Su familia me llamó para reprocharme, mis amigos en común me llenaron de mensajes cargados de lástima disfrazada de consejo. Nadie preguntó qué había pasado de verdad, nadie sospechaba las noches en las que él no regresaba, los perfumes que no eran míos, las sonrisas apagadas que yo escondía. Y yo, por mi parte, no podía contar que también había cometido mi error, que había cruzado una línea prohibida. Cargué con todo en silencio, porque me daba vergüenza. La soledad fue mi enemiga más grande. Llegar del trabajo y no escuchar otra voz que la mía, cocinar para una sola persona, despertarme con la cama vacía. Había noches en las que me sentaba en el piso con una taza de café frío entre las manos y me preguntaba si de verdad valía la pena tanto sacrificio por la libertad. Pero entonces recordaba cómo era vivir esperando a un hombre que no volvía, mendigando atención, fingiendo sonrisas. Y me respondía que sí, valía la pena. La parte económica era un infierno. Mi sueldo de asistente administrativa apenas alcanzaba para cubrir el alquiler, la comida y las cuentas básicas. Hubo meses en que no pude pagar la luz a tiempo, otros en los que mi cena era un pan con mantequilla y un vaso de agua. Había días en que pensaba en regresar, no por amor, sino por comodidad. Pero cada vez que esa idea se cruzaba por mi mente, recordaba los mensajes a medianoche y el olor de ese perfume ajeno en su camisa, y me repetía, Claudia, no vuelvas atrás. Decidí que si quería salir adelante tenía que crecer. Me inscribí en un curso nocturno de contabilidad. Fue durísimo. Después de 8 horas de trabajo, me sentaba en un pupitre frío con la cabeza a punto de explotar, con los ojos cansados y el estómago vacío. Había noches en las que apenas podía tomar apuntes porque me temblaban las manos del cansancio. Pero cuando lograba resolver un ejercicio, cuando veía que entendía un tema complicado, sentía una chispa de orgullo. Era como si, entre tanto caos, estuviera construyendo algo solo mío. En el trabajo tampoco era fácil. La gente murmuraba a mis espaldas. Me miraban con lástima o con sospecha. Sabían que me había separado, y algunos empezaban a notar que había algo en mi forma de mirar a su jefe. Y sí, era cierto. No podíamos evitarlo. No era algo que yo buscara, no era un plan. Simplemente, cuando cruzábamos miradas en los pasillos o coincidíamos en una reunión, el mundo alrededor se desdibujaba. Una tarde estuve a punto de dejar el curso. Estaba agotada, con las cuentas encima y el corazón en ruinas. Él lo notó. Me llamó a su oficina y me dijo, con una firmeza que me desarmó, no te rindas. No ahora. Nadie me había dicho algo así en meses. Todos esperaban que soportara, que siguiera adelante, pero nadie me había visto de verdad. Esa frase me atravesó. Lloré frente a él. Y lo más extraño fue que no intentó darme un discurso vacío. Solo me dejó llorar. Hubo pequeñas victorias que me devolvieron la esperanza. La primera vez que pagué el alquiler sin pedir prestado, la primera vez que saqué una buena nota en un examen, la primera vez que me miré al espejo y vi en mis ojos un brillo que creía perdido. Pero también hubo retrocesos. Una tarde me crucé con mi ex esposo en el supermercado. Estaba con ella,
la mujer por la que me había cambiado. Reían mientras elegían frutas, como si fueran una pareja feliz. Yo los vi desde el pasillo, con las manos heladas y la garganta seca. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, sintiéndome reemplazada, invisible, ridícula. Pero al día siguiente, cuando desperté, lo entendí, esa escena no era una derrota. Era una confirmación. Él ya no era mi vida. Y yo ya no quería ser parte de la suya. El viaje fue una montaña rusa. Días de lágrimas y días de orgullo. Días en los que maldecía mi destino y días en los que agradecía estar viva. Aprendí a cocinar solo para mí, a disfrutar de un café caliente en silencio, a caminar bajo la lluvia sin sentirme abandonada. A bailar sola en mi pequeño estudio con la música a todo volumen. Aprendí a encontrar belleza en lo simple, a sentirme suficiente aunque estuviera sola, y mientras tanto, seguía descubriendo algo más profundo, que mi fuerza no venía de los demás, venía de mí. Que aunque estuviera rota, tenía la capacidad de reconstruirme. Que aunque me hubieran traicionado, podía elegir no seguir traicionándome yo misma. Hubo un día en que me miré al espejo y ya no vi a la Claudia ingenua que esperaba frente al televisor con la cena servida. Vi a otra mujer. Una que había atravesado el infierno, que había llorado hasta secarse, que había sido señalada y juzgada, pero que seguía de pie. Una mujer que se había caído 1000 veces y que 1000 veces se había levantado. Ese fue mi viaje. Doloroso, agotador, lleno de tropiezos. Pero también iluminado por pequeñas victorias que me recordaban que valía la pena luchar. Porque, aunque no lo sabía entonces, cada lágrima, cada sacrificio, cada noche en soledad me estaban preparando para la confrontación más grande de mi vida. El tiempo pasó y yo ya no era la misma. Mis cicatrices no habían desaparecido, pero me habían hecho más fuerte. Había aprendido a sostenerme sola, a vivir con menos, a sonreír aunque el cansancio me pesara en los huesos. Y sin darme cuenta, ese proceso me había cambiado. Ya no era la Claudia ingenua que soñaba con promesas eternas. Era una Claudia que había conocido el dolor, la traición, la soledad, y que, a pesar de todo, seguía en pie. Una tarde cualquiera, el pasado vino a tocar mi puerta. Estaba en la oficina, revisando unos documentos, cuando recibí un mensaje de mi ex esposo. Lo leí una y otra vez para asegurarme de que no estaba imaginando. Necesito hablar contigo, decía. Solo eso. 4 palabras que me hicieron sentir un remolino de emociones: rabia, miedo, nostalgia, curiosidad. ¿Qué quería después de todo lo que había pasado? Nos encontramos en un café cerca del trabajo. El mismo lugar donde yo lo había visto meses atrás, tomado de la mano con otra mujer. Entré con las manos temblando, pero con la frente en alto. Cuando lo vi, noté que no era el mismo de antes. Su cabello estaba más corto, su mirada cansada. Sonrió, pero no con esa sonrisa confiada que yo conocía. Era una sonrisa rota. Claudia, dijo bajando la voz, como si me hablara desde un lugar de culpa. Yo no respondí. Me limité a mirarlo, esperando que hablara. Me equivoqué. Su voz temblaba. Perdí a la mejor mujer que tuve en mi vida. Lo sé. Y lo peor es que me di cuenta demasiado tarde. Escucharlo me revolvió por dentro. Hubo un tiempo en el que habría dado cualquier cosa por esas palabras. Hubo noches en las que soñé con que se arrepintiera, con que volviera, con que me dijera exactamente eso. Pero ahora lo único que sentí fue una extraña paz. ¿Y qué quieres que haga con eso?, pregunté, con calma. Me miró como si esperara que yo soltara todo y corriera de vuelta a sus brazos. Pero lo que no entendía era que esa Claudia ya no existía. Podemos intentarlo otra vez, se atrevió a decir. Ahí fue cuando lo supe. Su arrepentimiento no venía del amor, sino del miedo a perder lo que ya no tenía. Y yo ya no estaba dispuesta a mendigar migajas. No, dije con firmeza. No hay un otra vez. Lo que tuvimos se rompió. Y yo no pienso volver a coser con hilos sucios lo que alguna vez fue hermoso. Sus ojos se llenaron de rabia contenida. Intentó culparme, intentó darme vuelta las cosas. Pero no funcionó. Porque ya no era la mujer que lloraba en silencio bajo la ducha. Ya no era la que tenía miedo de quedarse sola. Era otra. Salí de ese café con la sensación de que había cerrado un capítulo. No con odio, no con rencor, sino con certeza. Había soltado el peso que me ataba a él, pero la vida aún tenía preparada otra confrontación, más peligrosa,
más íntima, la que tenía con el jefe, habíamos mantenido nuestra relación en un limbo. No éramos amantes oficiales, no éramos pareja, no éramos nada, y al mismo tiempo lo éramos todo. Había miradas, había silencios, había besos furtivos que me recordaban que estaba viva. Pero también había culpa, miedo, dudas. Una noche, después de una larga jornada, nos quedamos solos en la oficina. La ciudad dormía afuera, las luces de los edificios titilaban como estrellas lejanas. Él me miró con una intensidad que me quemaba por dentro. Claudia dijo en un susurro, ¿hasta cuándo vamos a vivir en esta mentira? Sus palabras me atravesaron. Porque yo sabía que tenía razón. No podíamos seguir escondiéndonos en pasillos, en miradas robadas, en besos que no tenían futuro. Pero tampoco estaba segura de querer que él fuera mi futuro. No lo sé, respondí con un hilo de voz, y ahí fue cuando lo comprendí. Lo que me unía a él no era amor. Era la necesidad desesperada de sentirme viva después de haber sido destruida. Era la necesidad de venganza, de consuelo, de calor. Pero no era amor. Y yo merecía más que eso. Me quedé en silencio unos segundos que parecieron eternos. Después lo miré a los ojos y, con lágrimas contenidas, le dije, lo nuestro no puede seguir. Vi cómo su rostro se endurecía, como intentaba disimular el dolor. No discutió, no me pidió explicaciones. Solo asintió lentamente, como si también supiera que lo nuestro había nacido de un error. Esa fue la confrontación más dura de todas. Porque no se trataba solo de él o de mi ex esposo. Era yo, frente a mí misma, aceptando que había buscado refugio en lugares equivocados. Era yo, entendiendo que si quería una vida diferente, tenía que soltar incluso aquello que me había dado un respiro en medio del dolor. Caminé esa noche bajo la lluvia, empapada, con el corazón hecho pedazos otra vez. Pero había una diferencia. Esta vez no me sentía débil. Esta vez no me sentía víctima. Esta vez sentía que estaba tomando decisiones. Me había enfrentado a mi ex esposo sin miedo. Me había enfrentado a la tentación de seguir un camino que me haría daño. Y lo más importante, me había enfrentado a mí misma. Pregúntate algo, ¿cuántas veces sigues atada a personas o a recuerdos que ya no te sirven, solo por miedo a soltarlos? Yo lo hice por años. Y en esa confrontación entendí que ya no podía seguir atada a nada que me hiciera menos. Me fui a dormir esa noche con lágrimas en los ojos, sí, pero también con un sentimiento que no sentía hacía mucho tiempo, orgullo. Orgullo de haber elegido mi paz por encima de todo lo demás. Los meses siguientes fueron una prueba constante, pero también fueron el terreno fértil en el que empecé a florecer de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, no dependía de nadie. No tenía que esperar un mensaje, no tenía que adivinar mentiras, no tenía que ocultar nada. Me levantaba cada mañana y la primera voz que escuchaba era la mía, y aunque al principio esa soledad dolía, poco a poco se convirtió en libertad. El trabajo comenzó a cambiar. Ya no me veía como la asistente tímida que cumplía con lo básico, sino como alguien capaz de resolver, de tomar decisiones, de aportar ideas. Mis superiores lo notaron. Y aunque las murmuraciones seguían existiendo porque la gente siempre habla, siempre inventa, yo había aprendido a que no me dolieran. Cada palabra maliciosa se deslizaba como agua sobre una piedra, porque entendí que la única voz que debía importarme era la mía. Una mañana, mi jefe me llamó a su oficina. Yo iba nerviosa, pensando que quizá quería volver a hablar de nosotros. Pero no. Se limitó a decirme que valoraba mi esfuerzo, que había demostrado compromiso, y que me iban a dar un ascenso. Me temblaban las manos cuando escuché esas palabras. No porque fuera un gran cargo, sino porque era la primera vez que algo que yo había construido con sudor y sacrificio daba frutos. Ese ascenso fue un símbolo, la confirmación de que estaba levantando mi vida con mis propias manos. Las noches en mi pequeño estudio dejaron de ser frías. Las paredes, antes desnudas, comenzaron a llenarse de cosas mías, fotos, plantas, libros. El colchón en el suelo se convirtió en una cama cómoda, y la cocina se transformó en un lugar donde ya no cocinaba solo por necesidad, sino para darme un gusto, para celebrarme a mí misma. Cada objeto, cada detalle, era un recordatorio de que todo lo había logrado yo sola. El curso de contabilidad lo terminé con honores. Recuerdo el día de la ceremonia, estaba sentada con mis compañeros, muchos más jóvenes que yo, y me sentí fuera de lugar al principio. Pero cuando escucharon mi nombre y me entregaron el diploma, me puse de pie y vi cómo todos aplaudían.
Cerré los ojos por un instante y pensé en aquella Claudia que lloraba en silencio en la ducha, la que se sentía invisible, la que mendigaba amor. Esa Claudia ya no existía. En su lugar estaba yo, una mujer que había enfrentado la tormenta. Y que, contra todo pronóstico, seguía de pie, y claro, hubo momentos de duda. Había días en los que me despertaba con lágrimas sin saber por qué, días en los que el recuerdo de su traición todavía me dolía como una espina clavada. Pero ya no me paralizaba. Ya no me definía. Aprendí a ver esas cicatrices no como una condena, sino como marcas de guerra. Eran las pruebas de que había sobrevivido. Un día, caminando por el parque, lo entendí todo. Vi a una pareja joven tomados de la mano, riendo, mirándose con esa complicidad que yo había perdido hace tanto. Durante un instante sentí un vacío, una punzada de nostalgia. Pero luego sonreí. Porque ya no envidiaba lo que ellos tenían, ni me dolía lo que yo había perdido. Sonreí porque, aunque estaba sola, me sentía completa. Y esa fue la mayor conquista de todas, darme cuenta de que no necesitaba a nadie para sentirme valiosa, para sentirme viva. Mi exesposo intentó buscarme varias veces más. Mensajes, llamadas, hasta cartas. Pero yo ya no era su Claudia. Cada vez que lo veía intentarlo, cada vez que me pedía una segunda oportunidad, sentía compasión, pero no amor. El poder que tenía sobre mí se había acabado. Y eso, créeme, fue liberador. El jefe también quedó atrás. Nunca más volví a besarlo, nunca más volvimos a hablar de nosotros. Y aunque dolió, entendí que también había sido parte de mi proceso. Él apareció en mi vida como un espejo, como una chispa que me recordó que todavía podía sentir. Pero no era mi destino. Mi destino era reconstruirme, sola, fuerte, dueña de mí misma. Las personas empezaron a notarlo. Mis amigas me decían, Claudia, tienes otra mirada, otra energía. Y era cierto. Caminaba distinta, hablaba distinta, hasta reía distinta. Porque la risa de antes estaba manchada de miedo y de duda. Ahora mi risa era mía, libre, limpia. ¿Sabes ese momento en el que respiras profundo y sientes que, después de tanto, puedes llenar los pulmones de aire fresco sin que nada te oprima? Ese fue mi momento. Y lloré, pero esta vez de alegría, aprendí a celebrar cada paso. Aplaudí cuando pude ahorrar lo suficiente para comprarme mi primera computadora. Me abracé a mí misma cuando terminé de pagar una deuda. Y lloré de orgullo cuando recibí un correo ofreciendo un nuevo puesto en otra empresa, con un salario mucho mejor. Acepté sin dudarlo. Ese correo era la prueba de que todo mi esfuerzo, todo mi dolor, todo mi viaje había valido la pena, y así, poco a poco, conquisté lo más importante, a mí misma. Hoy miro hacia atrás y veo a esa Claudia ingenua que creía que el amor era eterno. Veo a la Claudia que lloraba en la ducha, a la que se abrazaba a la almohada fingiendo que era su esposo, a la que se sentía invisible. Y le sonrío. Porque sé que esa mujer me trajo hasta aquí. Que cada lágrima fue necesaria, que cada error fue parte del camino, que cada caída me hizo más fuerte, y ahora puedo decirlo con el corazón en la mano, valió la pena. Valió la pena cada herida, cada noche sola, cada batalla. Porque gracias a todo eso me descubrí. Porque gracias a todo eso me convertí en la protagonista de mi propia vida. ¿Sabes qué es lo más hermoso de la conquista? Que no se trata de ganar a alguien, ni de recuperar lo perdido. Se trata de volver a ti, de abrazar tu historia, de mirarte al espejo y decir, sobreviví. Y aquí estoy, más fuerte que nunca. Hoy, mientras te cuento todo esto, me doy cuenta de que la historia no fue sobre él, ni sobre su traición, ni siquiera sobre ese beso prohibido con su jefe. La historia siempre fue sobre mí. Sobre cómo me perdí y tuve que volver a encontrarme. Sobre cómo me rompí en 1000 pedazos y descubrí que podía reconstruirme con mis propias manos. Sobre cómo entendí, al fin, que mi valor no dependía de ser la esposa de alguien, ni la amante secreta de nadie, sino de ser Claudia, completa, imperfecta, pero mía. Durante mucho tiempo me culpé. Me preguntaba una y otra vez si pude haber hecho algo diferente, si fui demasiado confiada, demasiado ingenua, demasiado débil. Y con el tiempo descubrí que esas preguntas eran inútiles. Porque la verdad es que todos tenemos derecho a equivocarnos. A tropezar, a buscar en lugares equivocados el calor que nos falta. La vida no se mide por lo que evitamos, sino por lo que aprendemos de cada caída, y yo aprendí
Aprendí que el amor más importante no es el que alguien más promete, sino el que uno se da a sí mismo. Aprendí que la soledad no es un castigo, sino un espacio para crecer. Aprendí que el dolor, aunque insoportable, puede ser el maestro más honesto. Aprendí que la libertad tiene un precio, pero que vale cada centavo de esfuerzo, cada lágrima derramada, cada noche en vela. Si algo quiero que te lleves de mi historia es esto: nunca te quedes donde ya no eres feliz. Nunca aceptes menos de lo que mereces. Nunca mendigues amor, porque el amor verdadero nunca se mendiga. El día que entiendas que tu valor no depende de nadie más, ese día empezarás a vivir de verdad. Miro a la Claudia de antes y me da ternura. La abrazo con compasión, porque sé que hizo lo mejor que pudo con lo que sabía en ese momento. Y. Miro a la Claudia de hoy con orgullo, porque se atrevió a soltar, a decir basta, a caminar sola aunque el mundo entero le dijera que no podría. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué estás esperando para tomar esa decisión que llevas posponiendo tanto tiempo? ¿Qué estás esperando para soltar lo que ya no te pertenece? ¿Qué estás esperando para dejar de fingir que todo está bien, cuando por dentro sabes que no lo está? Quiero dejarte con una frase que me acompaña cada día, una frase que resume todo lo que viví. A veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Yo lo perdí todo: mi matrimonio, mi hogar, mi comodidad, mi reputación. Y en ese vacío encontré algo mucho más valioso: a mí misma. Hoy camino con la frente en alto, no porque no me duela el pasado, sino porque ya no me define. Ya no soy la mujer engañada, ni la mujer que besó a quien no debía. Soy la mujer que eligió levantarse, la mujer que decidió escribir su propia historia. La mujer que aprendió a vivir con cicatrices y aún así sonreír. Y si tú estás escuchando esto y sientes que tu vida está rota, que tu corazón ya no puede más, quiero decirte algo: no te rindas. No te creas la mentira de que no puedes. Porque si yo, que llegué a llorar en el suelo de un estudio vacío con un colchón barato, pude levantarme, tú también puedes hacerlo. Quizás ahora no lo veas, quizás ahora todo te duela, pero créeme, hay una fuerza dentro de ti que todavía no conoces. Y cuando la descubras, nada ni nadie podrá detenerte. Hoy, cada cicatriz en mi piel y en mi alma me recuerda que sobreviví. Que cada lágrima me hizo más fuerte. Que cada caída me empujó a levantarme con más coraje. Y si alguna vez vuelvo a amar, será desde un lugar distinto, un lugar en el que ya no necesito que me completen, porque yo ya estoy completa. El destino me puso frente al único hombre que nunca debí besar, y aunque fue un error, también fue una señal. Una señal de que estaba viva, de que todavía podía sentir, de que había algo en mí que se negaba a morir. No me arrepiento, porque incluso ese beso me empujó a abrir los ojos. Y hoy sé que no hay error más grande que quedarse donde ya no eres tú. Así termina mi historia, pero no mi vida. Porque esta historia no fue el final, sino el principio de un nuevo capítulo. Un capítulo en el que la protagonista soy yo. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme, por acompañarme, por dejarme abrir mi corazón. Te invito a que le des un me gusta a este video si mi testimonio te conmovió, a que te suscribas para escuchar más historias como esta, y a que me dejes en los comentarios desde donde me estás viendo y sobre todo, qué decisión necesitas tomar en tu vida hoy, porque al final, no se trata de mi historia, se trata de todas las mujeres y hombres que alguna vez se sintieron invisibles, rotos, traicionados. Se trata de que nos atrevamos a decir basta y a escribir nuestro propio destino. Recuerda esto: la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Y yo, Claudia, aprendí a bailar, aunque fuera con lágrimas en los ojos. Ahora sonrío, porque sé que cada paso, por más doloroso que fue, me trajo hasta aquí. Y lo único que puedo decir es que valió la pena.